Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Accidentados pero salimos. Hola, Blanca, Shalom, Aníbal, Sol, Johnny, Jorge, Meli, sean bienvenidos todos. Y vamos a ver, vamos a empezar a hablar acerca de la purificación del Metzorá. Hemos estado hablando justamente de cuáles eran las características de tener Metzorá. Y ahora vamos a hablar de cuando el Metzorá había sido ya declarado que su enfermedad, que la Sara ya no estaba. ¿Qué sucedía con este Metzorá? Entonces, la purificación del Metzorá, primera parte, los sacerdotes leprosos. En este mensaje llegamos a un asunto muy maravilloso, la purificación del Metzorá. En los mensajes anteriores vimos un cuadro negativo de lo que somos. Este cuadro verdaderamente pone al descubierto nuestro ser, revelando lo que somos en nosotros mismos. Ahora llegamos al asunto final de la purificación, la cual es la salvación que lo incluye todo, que Elohim ha preparado y efectuado para nosotros. Aquí podemos ver a un Mashiach que incluye todo. Él tiene la sangre, el ruach, todo lo que necesitamos para ser limpios. En él tenemos la provisión de la salvación efectuada por Elohim, una provisión que es rica, es completa, es extensa, cubre todas nuestras necesidades. Así que todos necesitamos conocer esta purificación, esta salvación y experimentarla en plenitud. La primera cosa que debemos darnos cuenta es bastante obvia si leemos el capítulo completo. A ver un segundo, ¿qué es esto? Este ruidito que me sale. Sí, no sé, no hay ningún aviso ni nada. Estas cosas ya me están volviendo locas. Entonces, la primera cosa que debemos darnos cuenta es bastante obvia si leemos el capítulo completo, hasta el pasuk 32. ¿Sí? Los procedimientos rituales para limpiar un Metzorá de su impureza están entre los más exigentes y complejos en todo Vayikra. Lo que tal vez no resulte tan obvio para lectores que no acostumbran leer el Tanaj es que esos rituales son casi los mismos rituales que nosotros estudiamos en el capítulo 8. Rituales que consagraban a un sacerdote para el sacerdocio. Y esto no es coincidencia. El asunto más serio tratado en Vayikra fue la consagración de los sacerdotes, ¿sí? Seguido de los sacrificios que precisamente son realizados por esos sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces, el asunto más importante era la consagración de esta persona que ahora pasaba a convertirse en un sacerdote, ¿sí? Un siervo del Altísimo. Y exactamente el mismo ritual aplica a un Metzorá que acaba de ser declarado puro después de su Tzaraat. Esto tal vez no haya llamado la atención del pueblo. Hoy tampoco el pueblo lee la palabra a fondo, sí, pero en aquella época no había siquiera la posibilidad de tener copias de un libro que ni siquiera había sido escrito todavía, ¿no es cierto? Pero ciertamente sí debe haber llamado la atención de Moshe y de Aarón, que acababan de pasar por ese ritual para ellos mismos, ¿no es cierto? Probablemente también sus hijos. Entonces debe haber llamado la atención que parte del ritual fuera exactamente igual, y eso lo vamos a estar estudiando en estos posts. Vamos a ver de cerca justamente estos ritos porque los mismos son una sombra y un tipo, un patrón muy preciso del proceso que Yeshua cumpliría en su primera fase, ¿sí? Siglos más tarde, en su primera venida. Recordemos la intención de Yahweh de que el hombre fuera su autoridad delegada sobre la tierra, ¿no es cierto? Como le dio la orden a Adán. Elohim nos bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Entonces, la intención del Padre siempre fue que fuésemos sus sacerdotes, pero como todos estamos leprosos, todos somos Metzoraim, ¿sí? Primero necesitamos pasar
por todo el proceso de purificación por el que pasa cualquier sacerdote antes de ser consagrado. Esto, por supuesto, no hacía del Metzorá un sacerdote, ¿sí? Pero la similitud es tipológica, porque aquella era la época también del sacerdocio levítico. Pero Yeshua transformaría estas cosas en su primer venida, dando un fin al viejo sacerdocio para introducirlo en el nuevo, ¿no es cierto?, el sacerdocio de Melquisedec. Porque Elohim lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice en Ibrín 5. Y continúa en el capítulo 7, y vamos a profundizar en esto porque este es un tema que tiene todo que ver con este asunto. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Cuando hay cambio en un sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la ley, pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque es evidente que nuestro Adón nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente. A semejanza de Melquisedec surge un sacerdote distinto que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible, pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Así, por una parte, se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Y por otra parte, se introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este lo hicieron por el juramento del que le dijo: juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, a Yahshua se lo constituyó fiador de una alianza superior. Los sacerdotes anteriores fueron muchos, porque la muerte les impedía permanecer, o sea, estar constantemente. Pero este, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La Torá constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá constituyó al Hijo, perfeccionando todo para siempre. Esto está en el capítulo 7 y sigue en el capítulo 8. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Porque a todos somos sacerdotes se le designa para presentar ofrendas y sacrificios, de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá. Recordemos que el templo no había sido destruido todavía cuando esto está siendo escrito. Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo se le advirtió: mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Yahshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda. Porque él le encuentra falta cuando dice: miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza. No como la alianza que hice con sus padres en el día que los tomé de la
la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, porque ellos no permanecieron en mi alianza y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al hablar de una nueva, da por anticuada la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer. Y lo que es nuevo es una nueva alianza, ¿sí? No una nueva ley. Entonces, lo que tenemos acá justamente es el establecimiento del nuevo sistema sacerdotal que Yahshua levanta en su primer venida. Eso es lo que le fue dado justamente como uno de los premios, digamos, que él recibe, ¿no es cierto? Entonces, él es conformado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y a ese orden es donde nosotros estamos siendo llamados y levantados para ser sacerdotes. Estamos siendo, y como vamos a ver, no hemos llegado todavía, ni puede ser así. Sin embargo, esto no quiere decir que se quiten las cosas de la ley ni nada por el estilo. Eso quiere decir que se ha terminado con una vieja alianza porque no fue mantenida correctamente. Ya el padre ya lo sabía que no iban a poder, y entonces lo que hay que hacer es adherir a la nueva alianza. Hay que pasarse de una para la otra. Hay que salir del viejo hombre para entrar al nuevo. Es exactamente la misma cosa. Hay que salir de una vieja cosa que ya no sirve para entrar en una nueva cosa. Lo que cambia es el sacerdocio, el sistema sacerdotal, porque ahora es encabezado totalmente por Yahshua, ¿no es cierto? Él es la cabeza, él es nuestro Cohen Gadol, y todos los sacerdotes seremos sus hijos el día en que seamos consagrados. Para eso tenemos que llegar al octavo día, así que paciencia con estas cosas también, porque no es cuestión de que ya somos sacerdotes, no hay que correr en todo esto, y lo vamos a seguir estudiando para que se comprenda a fondo y que no haya dudas en todas las cosas, porque realmente estos temas son bastante complejos. Sin embargo, la ley, que es la ley de Yahweh, continúa siendo la misma, porque Yahshua ya dijo que él no vino a abolirla. Por lo tanto, lo que cambia acá es el sistema sacerdotal, en el cual ahora tenemos el nuevo sumo sacerdote que nos da las armas, ¿sí? Se coloca en nuestro interior para ser nuestro yo, y de esa manera poder estar cumpliendo con todos esos mandamientos. No, yo ahora no puedo ni robar, ni matar, ni nada por el estilo. Si no puedo hacer esas cosas todavía hoy, tampoco puedo dejar de lado el resto de las ordenanzas. O sea, la cosa es lógica y es concreta, porque todo, absolutamente todo lo que está en la Torá, todo lo que está en las escrituras, todo, sin dejar nada de lado, viene de la mano del Padre, y Él no desperdicia absolutamente nada, sobre todo cosas con las cuales Él estuvo mostrando enseñanza a nosotros, ¿no es cierto?, que somos bastante duros todos de servicio, sobre todo corporativamente como humanidad. Entonces, todo esto fue leído y confirmado por el pueblo al pie del monte Sinai, ¿no es cierto?, cuando ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha ordenado lo haremos. Todas estas cosas ellos las tuvieron en cuenta cuando fue establecida justamente la primera alianza. Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes, tocantes a todos estos mandatos. Esto está en Shemot 24. Y ellos fueron hechos un reino de sacerdotes. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿no es cierto? Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Dice Yahanan en Hit Galut en el capítulo 1. ¿Sí? Con todo, los israelitas cayeron en el asunto del becerro de oro, sabemos perfectamente, y perdieron el derecho de sacerdocio. Esto es un tipo de la caída de Adán justamente. Entonces, de entre el pueblo, el Padre separó a los levitas, así como de entre todas las naciones de la tierra separó a los israelitas.
¿Se dan cuenta de la tipología? La caída convirtió a toda la humanidad en Metzoraín, en leprosos, de manera que antes de ser consagrados sacerdotes debían ser purificados y solo entonces pueden ser consagrados, o sea, santificados. Esto nos habla a todos nosotros acerca de la forma en que debemos ser trabajados por el Ruach mientras nos sometemos a su disciplina, porque la cosa no es solo salvación para la comodidad y gordura de las ovejas, sino que la cosa es la restauración de lo que fue perdido, la restauración de todas las cosas y el levantamiento del cuerpo de Yeshua. No somos dignos de ser miembros del cuerpo de Yeshua si no tenemos su vida manifestándose a través de nosotros, si no somos quebrantados, si no sale y no se manifiesta justamente. Así que por ahora todos somos Metzoraín, todos somos leprosos, estamos siendo blanqueados y purificados para ser consagrados sacerdotes de nuestro Cohen Gadol y Yeshua HaMashiach. Así que necesitamos dejar de ser hijos rebeldes que corren detrás de todo becerro de oro para satisfacerse a sí mismos, para dejar de hacer estas cosas, someternos y ser sacerdotes verdaderos, es decir, ser vencedores. Shalom Gaby. La purificación del Metzorá, segunda parte, ser reengendrado de lo alto. Esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse. Cuando se le haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Está en el capítulo 14 de Vayikra que vamos a estar desglosando de a poco, ¿no es cierto? Que el sacerdote saliera fuera del campamento para examinar al Metzorá simboliza a la Don Yeshua que dejó su lugar original y se humilló a sí mismo para estar cerca del pecador. ¿Sí? El Adón vino de los cielos a la tierra para estar cerca de nosotros, los pecadores, y esto lo vemos en Matillá. Cuando bajó del monte, lo siguió mucha gente, y vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Adón, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces vemos aquí el importante detalle de que esta primera parte del ritual de purificación toma lugar fuera del campamento. El Metzorá había sido declarado limpio, pero aún no había sido purificado, lo cual veremos que es un proceso que demora 2 semanas. En base a lo que venimos estudiando, ya podemos razonar que esto aplica a los débiles, evidentemente, las mujeres espirituales, ¿no es cierto? Entonces vemos que a pesar de que la Zaraat había desaparecido, único motivo por el cual el sacerdote podía declararlo puro, ¿no es cierto? Si la Zaraat ya no estaba, no era visible, no había nada, aún así la persona no es todavía declarada pura, no está oficializado el asunto. Por lo que el sacerdote tenía que ir primero donde el Metzorá estaba viviendo, así que él tenía que aventurarse a un lugar impuro para así poder hacer su examinación. Yeshua, que es completamente puro, vino a mezclarse con esta humanidad impura. Y de esta manera entonces el sacerdote podía conducir los primeros procedimientos que tenían como meta hacer de la persona impura una pura nuevamente. Allí también se realizaba el ritual que vamos a ver a continuación con 2 aves, y este ritual no era aún la purificación completa, como veremos, ya que el Metzorá aún no era admitido dentro del campamento. Esto no es diferente al sacrificio de la vaca roja, que también tenía lugar fuera del campamento, sí, que también vamos a estudiar a fondo en su momento. Este ritual que estudiaremos más adelante resultaba en una mezcla de cenizas de la vaca roja y agua, ¿sí? La cual después era usada para rociar sobre aquellos que necesitaban ser purificados por haber tocado un muerto. De hecho, hay más similitudes entre el ritual de la vaca roja y los que son descritos en los Pasukim 4 y 7 para purificar a alguien de Zaraat. Este Metzorá debía haber sido aislado, debía haber sido excluido del pueblo de Elohim. Nadie debía tocarlo para evitar que la contagiosa enfermedad le fuera transmitida. No obstante, el Adón Yeshua, teniendo conmiseración del Metzorá y en amor, se le acercó y lo tocó. Él salió fuera del campamento, sí, donde estaba el Metzorá, lo tocó, lo dejó limpio, pero aún le ordenó completar con los requisitos para que su purificación fuera completa a los ojos de todo el universo. Para esto es que son los rituales que todos tenemos que cumplir. No es que sean lo que te salva, ni lo que te limpia, ni lo que te nada. Simple y sencillamente son la forma en la cual nosotros manifestamos externamente lo que sea que se nos está pidiendo. Es una expresión de obediencia. O sea, el bautismo no me salva,
pero si no me bautizo, estoy siendo rebelde. Lo que sea, ¿no es cierto? En todas estas cosas necesitamos, porque se aplica a muchísimas cosas, necesitamos demostrar al mundo que hemos pasado de un estado a otro estado. Por lo tanto, la obediencia en lo que sea que se pida es lo básico. Decir que los rituales no son nada porque son solo rituales. Sí, ciertamente que el ritual no es lo que salva. Tampoco hay que tomarlo por ese lado porque tampoco sirve desde ese ángulo. Pero decir eso para evitar hacerlos no contiene la imagen de Yahshua dentro de la persona. En Vayikra 14 vemos que el Metzorá que había de ser sanado tenía que buscar ser purificado delante de Elohim, ¿sí? A esto se refería el Adón cuando le dio la orden al Metzorá de ir al sacerdote. Esto significa que quien está enfermo del pecado de Zaraat, aun cuando haya sido sanado por la vida divina en su interior, porque este Metzorá fue sanado por el Adón instantáneamente, pero todavía esa persona deberá tomar medidas con respecto a sus carencias e inmundicia delante de Elohim para ser purificado. Esta persona ha sido llevada de impura a pura, pero aún debe volver a ser Kadosh para estar en la presencia de Elohim. Y como vamos a ver ahora en breve, todavía no está pura del todo, tan oficializado, porque tiene todos sus pasos. Para ser limpios de la Zaraat, no solo se requiere acción por parte de Elohim, como hizo Yahshua, sino también cooperación de nuestra parte. Como Metzoraim, o sea, como pecadores, tenemos que buscar ser purificados. Este Metzorá, fue purificado porque él fue a llamar. ¿Sí? El que procuremos ser purificados es nuestra cooperación con la gracia y el amor de Elohim. Por supuesto, una vez que seamos purificados, obedezcamos. ¿Sí? Se trata de eso, vayamos y hagamos lo que el Adón nos pidió. ¿Qué fue lo que le pidió el Adón? Cumple con la ley. Fue simple la orden. El que había sido sanado de la Zaraat, entonces aún necesitaba ser purificado en cuanto a su relación con Elohim. Había sido curado, había sido declarado limpio, ahora debía presentarse delante del Padre para presentar sus ofrendas y sacrificios. Eso se va a hacer un poquito más adelante. Si el sacerdote ve que el Metzorá se ha curado de su afección escamosa, el sacerdote mandará que le traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse. Estas 2 aves, las cuales son limpias y están llenas de vida, ¿sí? Son tipos de Mashiach. Mashiach es tipificado aquí por la vida de las aves, la vida que puede volar en el aire por encima de la tierra. Las aves pueden trascender el ámbito terrenal, ¿sí? Las aves del paso 4 representan a Mashiach, que vino desde los cielos, pertenece a los cielos y trasciende el ámbito terrenal. Por supuesto, las aves debían ser limpias, o sea, ser tajor, ¿se acuerdan? Es decir, aptas para el consumo. No podía tratarse de aves impuras, no podían traer 2 cuervos, por ejemplo, pero también debían ser silvestres, es decir, no domésticas, para que al soltar la viva, que tenía que ser soltada, como vamos a ver, no regresara. ¿Sí? Entonces tenían que cazar en el monte 2 aves. En oposición, Mashiach es nuestra ave pura y nosotros somos las aves impuras completamente, ¿no es cierto? Mashiach y nosotros en nuestra carne somos completamente lo opuesto. Pero cuando estamos con Él nos cubre con su sangre y nos purifica. Todo lo que tiene que ver con nosotros es inmundo, pero todo lo que tiene que ver con Él es limpio. Las 2 aves representaban entonces por una parte que Mashiach murió por nosotros para quitar nuestra inmundicia y por otra que Él resucitó por nosotros para liberarnos de nuestra debilidad. Mashiach murió en el madero para quitar nuestros pecados. Esto lo tipifica la primera ave, sin embargo vamos a ver que esto no es un sacrificio. Mashiach resucitó de entre los muertos para liberarnos de nuestra debilidad por el poder, la fortaleza y la energía de la vida verdadera. Esta vida es la vida de resurrección, la vida que está en resurrección. Nosotros estábamos todos muertos, pero recibimos una nueva vida a través de la resurrección de nuestro Adón. Esta es la vida de resurrección, una segunda oportunidad. También es la vida divina, esta es la vida
vida eterna e increada de Elohim. Nosotros recibimos esta vida de parte del Mashiach resucitado, que está tipificado justamente por la segunda ave. Las dos serían uno solo, pero acá son dos. Entonces, estas dos aves representan dos aspectos de Mashiach, de su obra. Mashiach en su muerte en el madero, Mashiach en su resurrección. Esto ya lo estudiamos en otros lados. Pero también representan a Mashiach muriendo por nosotros, ¿no es cierto? Como estamos diciendo. Y nosotros somos sumergidos en él. Vamos a ver que la segunda ave es sumergida dentro de la sangre de la primera, ¿no es cierto? Con ella se salpicaban al Metzorah y de esa manera después esa ave era soltada. Nosotros somos sumergidos en él. Somos tocados por su sangre y ahora podemos volver a entrar en contacto con los cielos. Podemos volver a tener la promesa de tener ese cumplimiento a full en su momento, ¿sí? A nuestro Creador, porque hemos sido engendrados de nuevo, esta vez de lo alto, sí, del árbol de la vida directamente. La madera de cedro representa la humanidad elevada y honorable del Adón, que lo hace apto para ser nuestro Salvador. En el Tanaj a menudo se usan plantas, ¿no es cierto?, como tipos de la humanidad del Adón. La madera en particular es uno de estos tipos, y la madera de cedro era la más apreciada, justamente, y por eso tipifica la humanidad de él. Melahim Aleph dice que Shlomo disertó sobre todos los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared. O sea que son los dos extremos, por así decir. El hisopo figura entre las plantas más pequeñas. El hisopo mencionado aquí representa que el Adón estuvo dispuesto a humillarse al hacerse semejante a los hombres. O sea, el Elohim más elevado se hizo el más humilde de los hombres, ¿sí? Para estar cerca nuestro, para ser nuestro Salvador. Por una parte, según lo tipifica la madera de cedro, el Adón posee el nivel de humanidad más elevado, o sea, la perfección que debería haber alcanzado el ser humano sin la caída. Por otra, según lo tipifica el hisopo, también estuvo dispuesto a humillarse para hacerse accesible a nosotros. Parte del hisopo puede ser usado para absorber líquidos. ¿Sí? Con el hisopo pudieron pintar los dos postes y el dintel de las casas en Egipto, también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto, como vimos que hizo Moshe, ¿sí? El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación de las aguas purificadoras producidas por medio de la ceniza de la vaca roja. Como dice, una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre todas las personas que estuvieron allí, sobre aquel que tocó el hueso o el muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. En el Salmo 51 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No cabe duda de que la purificación de la plaga de Zarat es la base para la oración del rey David en este salmo. Después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo. Él se consideraba a sí mismo un leproso, ¿sí? Así podía sentirse libre de la lepra del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior, ¿no es cierto?, el que tiene el hombre que ya ha cubierto enteramente con la plaga de Zarat, de manera que se ha vuelto totalmente blanco, como ya lo estudiamos antes, ¿sí? Cuando el Metzorah quedaba totalmente cubierto y era declarado limpio. Entonces, ahora se podían pasar a la siguiente fase. La tela escarlata, que es un rojo oscuro, implica muchas cosas en la tipología, pero principalmente la sangre de Yahshua. Por lo tanto, representa la redención que Mashiach efectuó al derramar su sangre en el madero. El color escarlata también implica realeza. Mashiach fue inmolado, clavado en el madero para efectuar la redención, y por medio de esa redención él fue hecho rey. El Salvador no se hizo rey luchando, sino al morir, es decir, al ser clavado en el madero, al ser derramado por completo, al entregar por completo eso que nosotros nos resistimos tanto a quebrantar. El sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua viva en una vasija de barro, continúa diciendo Vayikra. La palabra traducida como corriente fresco o fresca, ¿no es cierto?, significa literalmente viva. La traducción es aguas vivas y es Mayin Hayim. El vaso de barro
lleno de aguas vivas, sobre el cual mandaban a matar al ave, significa que al morir el Adón en la carne, él se ofreció a sí mismo a Elohim mediante el Ruach viviente y eterno. Tenía que ser un vaso de barro, evidentemente, porque si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuánto más la sangre del Mashiach, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Y dice en Ibrín 9. El vaso de barro representa la humanidad del Adón, las aguas vivas representan al Ruach viviente y eterno de Elohim. Un ave debía ser degollada en un vaso de barro sobre aguas vivas, no pueden ser aguas muertas, no pueden ser aguas estancadas. Esto significa que Mashiach fue inmolado en su humanidad, la cual estaba llena del Ruach viviente y eterno para darnos la vida, ¿sí? Él derrama su vida. En la sangre está la vida. En Ibrín 9, que acabamos de leer, vemos el cumplimiento de este tipo. Este pasuk dice que Mashiach, mediante el Ruach eterno, se ofreció a sí mismo Elohim. Mientras moría en el madero, él se ofreció a sí mismo mediante el agua vida, sí, que es el Ruach eterno y viviente de Elohim. Él se derramó por completo, que lo estaba llenando ese Ruach. Cuando Mashiach estaba en el madero, él no estaba solo, ya que el Ruach eterno estaba en él y con él. Sin las palabras que Shaul expresa en Ibrín 9:14, no habríamos podido entender este tipo, ¿no es cierto?, de Vayikra. Realmente, en el tipo se mencionan varios detalles de una manera muy sencilla. Aquí tenemos un vaso de barro, aguas corrientes y un ave que era inmolada. Cuando comparamos este tipo con Ibrín 9:14, vemos que cuando Mashiach, o sea, el ave inmolada, estaba siendo clavado en el madero, él estaba en su humanidad, el vaso de barro, sí, pero en él estaba el Ruach eterno, el Ruach viviente de Elohim, sí, las aguas vivas. Mediante el Ruach, el que lo estaba llenando, Mashiach se ofreció a sí mismo a Elohim. La otra ave, el ave viva, ¿sí?, junto con la madera de cedro, los hilos escarlatas, el hisopo, son mojados en esa sangre del agua, en el agua que había sido mezclada, ¿no es cierto?, para que esa sangre fuera rociada con toda el ave junto, ¿no es cierto?, con el hisopo y todo, fueran rociados 7 veces sobre el que debe ser purificado de la zaraat. Tomará la ave viva junto con la madera de cedro, la tela de escarlata y el hisopo, y los mojará junto al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua viva. Entonces la rociará 7 veces sobre el que va a purificar, el que se va a purificar de la erupción, y lo purificará y dejará libre al ave viva en el campo. Esto significa que la redención perfecta efectuada por el Adón no solo hace que el hombre sea lavado objetivamente en cuanto a su posición, sino que también el hombre experimente subjetivamente en el Ruach HaKodesh, claro, el sufrimiento padecido por el Adón al derramar su sangre en su humanidad honorable y elevada y a la vez humilde, ¿no? Esa mezcla perfecta. Y además que experimente su muerte, su resurrección, ascensión y glorificación. Todas estas cosas están implícitas en este tipo, que es un tipo muy rico. Acá tenemos entonces 4 cosas: la otra ave, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, ¿no es cierto?, que eran mojadas en la sangre. Este manojo entonces después era utilizado justamente para rociar al Metzorá. Este ave inmolada, por supuesto, representa su redención. Ahora, ¿qué es lo que representan su resurrección, su ascensión y su glorificación? Evidentemente el ave viva. Estas 2 aves representan a Mashiach en estos 2 aspectos: muerte y resurrección. Por una parte él fue inmolado, lo cual es representado por el ave muerta; por la otra él fue resucitado, lo cual es representado por el ave viva. Quiero que queden bien claros todos estos puntos, porque el tema es realmente complejo, pero es rico y es hermoso. El Mashiach que murió llegó a ser el Mashiach viviente mediante la resurrección. La ascensión de Mashiach es representada por el ave viva que vuela y se eleva en el aire, ¿no es cierto?, y se va. La glorificación del Adón es representada por la escarlata, que implica el reinado. Mashiach es glorificado en su reinado, en su obra. Mashiach fue humillado en su encarnación, fue avergonzado
resucitado en su muerte en el madero y fue glorificado en su reinado. Por lo tanto, en este tipo vemos al Mashiach que lo incluye todo, ¿sí? Ya que aquí tenemos humanidad completamente, su redención, su resurrección, ascensión y glorificación. Esa ave viva, suelta en el campo, ¿no es cierto? Que significa que el Mashiach viviente hace que el pecador que ha sido purificado no solo experimente la muerte y la resurrección de Mashiach, sino también su ascensión. Mashiach ha logrado todo esto por nosotros y lo único que nos queda por hacer es experimentarlo y disfrutarlo. En el Mashiach clavado en el madero, quien es el ave muerta, nosotros morimos. Ahora, en el Mashiach resucitado, que es el ave viva, nos elevamos en ascensión. Hemos sido libertados y ya no tenemos más impedimentos. Recordemos que estos puntos son así en el plano espiritual y nosotros todavía estamos acá. Así que no salgan volando para no darse un porrazo. Finalmente, un punto que todos deben tomar en cuenta para no andar desacreditando lo que el Ruach revela es que este ritual no es considerado un sacrificio, porque muchos dicen que esto no es así porque este ritual no es el sacrificio. No estamos diciendo que este ritual traiga la purificación ni la expiación ni nada por el estilo. Eso lo vamos a ver a continuación en el próximo post. Así que no confundir las cosas, porque era realizado fuera del campamento. Así que esto no puede ser un ritual de expiación. Los holocaustos, todas las ofrendas de pecado, de transgresión y todo tienen que ser ofrecidas en el altar, ¿no es cierto? Y dentro del tabernáculo. Así que decir que esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no es como el sacrificio del pobre que ya estudiamos, que se apoyaba sobre la sangre del holocausto. ¿Se acuerda? Este ritual de las aves simbolizaba la muerte del viejo hombre Metzorah y el nacimiento del nuevo hombre. Y aquí profetizando el nacimiento que todos recibimos en Yeshua. Por supuesto, todo esto culminado, porque nosotros todavía no llegamos al punto final, ¿no es cierto? Y el Metzorah tampoco había llegado al punto final. Vamos a ver que hay muchos pasos más que tiene que seguir. Reitero una vez más que para exponer estos tipos es necesario conocer todas las escrituras, ¿sí? Y dejar que el Ruach nos revele sus verdades. Esta es la teología apropiada, la teología bíblica verdadera. La teología bíblica tiene mucho que ver con la Tzaraat que vemos en Vayikra capítulos 13 y 14. Si esta teología no incluyera el tema de nuestra Tzaraat, estaríamos completamente alejados de Elohim. Acá se nos está explicando cómo y por qué y de qué manera Yeshua cumpliría tipos. ¿Cómo se puede decir que Yeshua cumplió las profecías si agarramos el libro de las profecías y lo tiramos a la miércoles? No se pueden tirar las profecías, porque son parte justamente de la historia toda. Es una barbaridad decir que fueron abolidas. Esas fueron cosas maravillosas a través de las cuales nosotros tenemos una comprensión no solo de lo que vendría, y esta comprensión le fue revelada a estos apóstoles después de la venida de Yeshua, ¿no es cierto? Así como está siendo ampliada en la actualidad, porque estamos entrando en la siguiente etapa, y todas estas revelaciones provienen del Ruach. No podemos tirar a la basura ninguna parte de la revelación, porque no hay nadie, no hay un hombre que pueda estar sin su sombra. Realmente las dos cosas se complementan y están juntas. No se desprecie aquello que sirvió como sostén y soporte en su momento. Entonces fuimos redimidos por el Mashiach clavado en el madero y ahora estamos en el Mashiach resucitado, ¿sí? Elevándonos en el aire juntamente con él. La purificación del Metzorah, tercera parte, agua y sangre. El que se va a purificar lavará sus ropas, se afeitará todo el cabello y se bañará en agua, entonces quedará limpio. Esto significa que por una parte un pecador que debe ser purificado necesita experimentar la muerte, resurrección, ascensión de Mashiach, y por otra tendrá que asumir personalmente la responsabilidad de tomar medidas respecto a todo lo relacionado con su vivir viejo, su vida natural, y así de esa manera eliminarlo.
no solo tenemos la salvación de nuestra condición muerta, o sea, nuestra ascensión para ser sentados en lugares celestiales, y yo no veo ninguno de los aquí presentes andando por las nubes, por lo tanto esto aún está en promesa, pero es una promesa firme, como que ya estuviera cumplida. Allá arriba ya está cumplido, acá todavía falta el tiempo. Además de estas cosas, a partir de esa purificación comienza nuestro verdadero camino de santificación, más referido a estar siempre puros para ser sacerdotes activos, a estar siempre limpios y llenos del Ruach. Es a eso a lo que se apunta en esta cuestión del camino de santificación, y no a portarnos bien. ¿Tá? No se trata de hacer lo bueno o lo malo, eso es de otro árbol. El Metzorá, que debía ser purificado, tenía que rasurarse todo el pelo. Sí, ahora sí está correcto traducir rasurar, pero estaba errado decir que el Metzorá era rasurado cuando era expulsado fuera del campamento. Allá, como ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Allá la palabra era pará. Aquí la palabra es galaj. Como podemos ver, se trata de dos palabras diferentes y es traducida como afeitar, rasurar, cortar, raspar, pelar correctamente, siempre cabello o barba, en todas partes. El pelo de la cabeza representa la gloria del hombre, como ya vimos, y la barba su dignidad. Así que casi toda persona encuentra algo de que jactarse a sí misma, ¿no es cierto? Algo de lo cual se pueda gloriar, ¿no? Y algo que pueda hacer alarde delante de los demás, y esto es lo que tipifica el pelo de la cabeza. Por lo general las personas se consideran dignas de ser honradas, se sienten superiores a los demás. Y esto tiene que ver con la honra del hombre que está tipificado por la barba en cuanto a todo lo que se dice. Pero no solo barba y cabello debían ser completamente rasurados, también las cejas. ¿Sí? Esto simboliza que el Metzorá debía eliminar todos los pensamientos. Ya dijimos que los cabellos que salen a la cabeza simbolizan la producción interna, ¿no es cierto? En cuanto a pensamientos, intenciones y todas otras maquinaciones que corren por dentro. Todos esos pelos del Metzorá habían sido pensamientos desviados de Yahweh directamente. Había sido todo producido en la carne. Por lo cual, ahora que había sido declarado limpio, eran todos eliminados, tanto los de la cabeza, pensamientos e intenciones, como los de la barba, las palabras, las expresiones, y los de las cejas, que simboliza que ahora estaba totalmente libre para ver la visión de Elohim, no ya la propia. Realmente la persona debía verse muy extraña, así completamente rasurada, ¿no es cierto? Hasta las cejas. Por cierto, si alguno recuerda la película de Wolsey de Pink Floyd, el protagonista está pasando por una iniciación. Es un rito de iniciación lo que sucede. Por supuesto que Hasatán siempre ha tomado parte de la verdad celestial. Esto no implica que esa iniciación de Bob Geldorf sea bíblica en absoluto, no tiene nada que ver. Pero él roba muchas cosas y confunde a muchos desavisados. Esto simplemente demuestra que el enemigo conoce mejor las escrituras que la mayoría de los creyentes, ¿sí? Que toda verdad multiplica millones de mentiras, ¿sí? De cada verdad él hace millones de mentiras para confundirnos a todos, como en una casa de espejos. En todas las iniciaciones paganas vamos a encontrar elementos bíblicos, ¿sí? Aunque siempre hay agregados propios de la naturaleza satánica, por supuesto. Esto no lo transforma en absolutamente ninguna cosa bíblica, ni hace que tengamos que tirar a la basura las cosas bíblicas solo porque el otro las ha retorcido. Bañarse en agua significa tomar medidas con respecto a todo nuestro ser. Esto equivale a sepultar todo nuestro ser en agua. Es un bautismo que simboliza el sepultamiento del viejo hombre en las aguas de muerte y el renacimiento del nuevo hombre a través del arca, o sea, del diluvio, de Mashiach. ¿Se acuerdan que también estudiamos estas cosas? Estos 5 aspectos en conjunto nos hablan de deshacernos del yo con toda su gloria, honra, características excelentes, méritos, virtudes, fortaleza, capacidad, todo eso que amamos en nosotros mismos. Si nos deshacemos de nosotros mismos de esta manera, ciertamente seremos limpios y no habrá más Zaraat. Sin embargo, mientras exista el yo, el viejo yo, tendremos Zaraat de alguna forma en nuestro cabello, nuestra barba, nuestras cejas, y va a salir brotando cada tanto. Por lo tanto, todo nuestro ser debe ser lavado, sepultado, aniquilado en aguas profundas, ¿sí? Cuando no tengamos nada, ni seamos nada, entonces seremos limpios. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días.
Esto significa que el pecador, que debe ser purificado, todavía no puede recobrar la comunión con los hermanos. Sin embargo, ya ha dado un gran paso al ser nuevamente admitido al campamento, a la congregación. Él ya está dentro, aunque no puede entrar en contacto directo, ¿sí? Aún después de que el Metzorá se afeitaba todo el pelo, se bañaba en agua, que era una forma también de mostrar, estoy completamente limpio, ¿no es cierto? Él debía esperar. Debía observarse a sí mismo, tomar medidas más profundas todavía. Esto indica que tomar medidas con respecto a nuestro pecado, nuestra zará, nuestra rebelión que proviene de Hasatán, reviste gran seriedad delante de Elohim. Así que no es una cosa que podamos hacer superficialmente o, sí, ya me arrepentí, perdóname. Una cosa así no funciona. Absolutamente. Tiene que ser un arrepentimiento real, verdadero, y tiene que haber mostrado fruto. Es decir, tiene que haber desaparecido la zará. Simple y sencillamente, si nuestro pecado es una determinada cosa, la ira, por ejemplo, tenemos que pasar a ser calmos, personas calmas. Si hemos dado el fruto de la paciencia, ¿no es cierto?, y la tolerancia, entonces evidentemente acá sí ha habido un cambio. Si no cambiamos radicalmente, todo no ha pasado de un simulacro de boca. La Zarat continúa allí, ¿no es cierto? El sacerdote que la veía físicamente, evidentemente no lo hubiera declarado como puro. Entonces, él debía tomar medidas realmente con respecto al pecado, ¿sí? Que estaba, que había salido de su interior. Tenía que sacarlo absolutamente todo y darse cuenta de lo que había sido, cargar con eso, ¿no es cierto? Esto es comparable, como ya dijimos, con la semana de espera de la consagración de los sacerdotes. En el séptimo día deberá afeitarse todo el cabello, de la cabeza, la barba y las cejas. Cuando se afeite todo el cabello, lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Entonces quedará limpio. Después de velar y esperar estos otros 7 días, él se afeitaba todo el cuerpo una vez más. Lavaba su ropa y bañaba su carne. Esto significa que el pecador que debe ser purificado tiene que asumir la responsabilidad de tomar medidas respecto a todo lo relacionado con su vida natural y su andar diario. Esta es la manera de purificarnos según lo muestra la revelación divina para ser readmitidos en el mundo espiritual de Yahweh. Por supuesto que son tipos, ¿sí? Donde todos los hijos son sacerdotes puros, limpios y consagrados. Aquí vemos que Elohim desea que nosotros tomemos medidas respecto a nuestro pecado y nuestro yo pecaminoso con la debida seriedad. No quiere decir que nosotros somos los que vamos a resolver, mejorarnos, ninguna de esas cosas que tanta gente cree. No se trata de mejorarse, se trata de decir, sí, Padre, corta. Simple y sencillamente en ese sentido de obediencia. Si tomamos medidas con respecto a nosotros mismos de una manera definida, si aceptamos lo que Él nos manda hacer, si no andamos argumentando, poniendo peros, esquivándonos, saliendo corriendo y todas las demás cosas, evidentemente el Padre podrá trabajar en nosotros, ¿sí? Y de esa manera seremos limpios. Ya hemos hablado antes acerca de los pasos necesarios en la Torá para ir de impuro a Kadosh, ¿se acuerdan? Primero uno tenía que ir de impuro a puro y después uno era elegible para ir de puro a santo, a Kadosh, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, ninguna persona impura podía siquiera participar de ninguna de las actividades Kadoshim, o sea, un impuro no, ni a palos entraba, ¿no es cierto? No podía entrar en la presencia de Yahweh. Antes tenían que pasar por la purificación, la primera semana de espera, y entonces podían entrar a ofrecer los sacrificios que volverían a colocarlos en una posición Kadosh. Vean bien, él era curado de la lepra y el sacerdote lo declaraba limpio en ese momento, pero aún así él tenía que afeitarse todo, pasar unas semanas todavía allá afuera, a pesar de que había hecho el ritual, ¿no es cierto?, con las 2 aves, perfecto, pero todavía estaba afuera. Luego podía llegar a entrar en el campamento y todavía tenía que esperar una semana más, o sea, estaba dentro del campamento, un pasito más. Vemos los pasitos que Abba da. Entonces, él no hace estas cosas en pasitos, mostrándonos los pasos para que nosotros digamos, ¡ay, yo ya estoy volando! Evidentemente tenemos que tener un poco más de criterio y más de respeto por lo que su palabra dice, porque no estuvo escribiendo las escrituras para que nosotros las tiremos a la basura sin siquiera mirarlas y darles un reconocimiento por lo que todo el trabajo que él ha estado haciendo. Él no hace nada en vano.
no hace nada para ser tirado a la basura. De manera que tenemos que estar prestando atención a lo que Él nos está diciendo. Entonces, como, perdón, porque me perdí. Ahora déjenme ver. Entonces, tenía que pasar por esta semana de purificación. Ahora había que volver a colocarlo en la posición Kadosh, ¿sí? Porque solo las personas puras podían ofrecer sacrificio de sangre. Ya había pasado de impuro a puro. Ahora ya estaba capacitado para poder ofrecer los sacrificios de sangre, pero primero tenía que ofrecer todo para poder presentarse nuevamente y ser aceptado dentro de la congregación, ¿sí? Entonces, en primer lugar, era necesaria el agua viva, el medio primario necesario para hacer al impuro puro, ¿sí? Por otro lado, era también necesaria la sangre, ¿sí? La que hacía al puro santo, y eso lo vamos a ver a través de los sacrificios. Hemos visto hasta ahora el agua. Ahora vamos a pasar a la sangre, pero solamente, porque solo ahora realmente aparecen los verdaderos sacrificios de sangre. El de las aves, como decimos, no es considerado un ritual de sangre, a pesar de que haya un poco de sangre en el medio, solamente una tipología general. Ahora, veamos una vez más este asunto del pensamiento analógico, ¿se acuerdan? Y encontremos de esta manera, a través de este tipo de pensamiento, los patrones que pueden ayudarnos a dar respuesta al por qué ciertas cosas son como son cuando estamos estudiando las escrituras. Como el patrón de la Torah es que la purificación de agua convierte a la persona impura en pura y la sangre del sacrificio convierte a la persona pura en santa, y como se dice que Yahshua HaMashiach cumplió todos los requisitos del sistema de sacrificio, dando paso a un nuevo sistema sacerdotal, un nuevo pacto, un nuevo nivel, sí, aún no completo, recuerden, porque solo estamos en garantía y bajo condición de caminar en la santificación con temor y temblor, en el cual estamos ahora todos nosotros siendo purificados y muchos estamos gloriosamente siendo trabajados en efecto con toda la carga por la mano del Padre, pero este trabajo en realidad está siendo realizado desde hace más de 2000 años, ¿no es cierto? Corporativamente hablando, y esta es la finalidad para entrar en su reposo, el milenio, que es la era de Sukkot. Hace un par de semanas atrás les dije que, así como en tiempos del Tanaj, las personas impuras de hoy en día, primero tienen que llegar a ser puras antes de que puedan llegar a ser hechas santas. Esto es algo que nadie entiende, nadie ve, nadie predica y nadie quiere saber si quiere, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere saltar a ser pajaritos volando. Que aún, entonces, cuando el proceso es instantáneo e invisible a nosotros en el plano espiritual, no sucede lo mismo aquí en nuestro plano físico y terreno, en el cual, por así decir, las cosas instantáneas, celestiales, el Padre lo había completado, aquí transcurren como en cámara lenta, por así decir. De manera que, aunque los ojos del Padre, en el plano celestial, la obra de Yahshua ya fue consumada en sus dos primeras partes, es bueno que la gente recuerde que aún debe venir por segunda vez y tienen que suceder una serie de cosas, entre las cuales no consta ningún arrebatamiento pretribulacional, sobre todo para gente que hace poco por Yahweh y el reino en sus vidas prácticas. Yo mejor me pondría a trabajar en llenar rápidamente mis lámparas, pero sí se menciona una y otra vez el tema de santificarnos permanentemente. No sé por qué el cristianismo lo pateó debajo de la alfombra este asunto, diciendo estamos todos listos y solo esperamos al avión. Porque en todas las cartas, en todas las epístolas que podemos leer, en todas partes, el propio Yahshua hablan de que estemos limpiándonos constantemente. Y este es el camino de santificación que iniciamos, así que entramos de nuevo en contacto con el Padre. Y esto se encuentra a lo largo de todo el Beri Hadashah, así que no pueden venir con excusas de leyes abolidas, porque siguen estando en vigencia absolutamente. Entonces, el proceso es que cuando nosotros aceptamos a Yahshua como nuestro Salvador, nos movemos de un estado impuro ante los ojos de Elohim, como estábamos siendo pecadores, a uno puro, ¿sí? Porque nos colocamos bajo su cobertura. Lo único que el Padre ve es la sangre de Yahshua, como con los israelitas en Egipto y como Noah y su familia en el arca, ¿no es cierto? Entonces hemos pasado de impuros a puros, pero todavía no somos santos. Todavía no estamos en la presencia plena del Padre, que yo sepa. Todavía no podemos entrar
plenamente en su presencia. ¿Qué necesitamos? A nuestro Cohen Gadol, que está siendo nuestro intercesor y mediador, ¿sí? Y también lo necesitamos para que Él sea todas nuestras ofrendas, por los pecados, por las transgresiones, como holocausto, como ofrenda de harina, ¿no es cierto? Este es nuestro camino de santificación, que durará hasta que seamos muertos y glorificados. Y recuerden, mis queridos amigos, que nadie puede resucitar sin morir, que esto es a lo que se refería Shaul con su ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es únicamente válido para los que estén vivos en su venida, ¿sí? Solamente para eso va a servir. Este es nuestro camino de puros a santos, y solamente va a servir para ellos en cuanto que va a ser instantánea esa transformación, no van a tener que pasar tiempo entre un hecho y el otro, solamente en ese sentido. Entonces, el principio espiritual que nosotros hemos aprendido en Vayikra aún es válido y lo seguirá siendo hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y todas estas cosas, recuerden, tenemos la promesa del Padre que serán grabadas en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, leamos una vez más el conocido texto que nos hace mención de estas cosas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es confiable. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Dice Yahanan en el capítulo 19. ¿Sangre y agua salió de él? Sí. Y fue tan sorprendente que Yahanan recalca que él fue un testigo y que lo que está diciendo es cierto, aun cuando aparentemente no tiene sentido. ¿Cuál es el significado del agua que brotó del cuerpo de Yahshua? El agua que brotó de él, de la herida con la espada, sorprendió a las personas. Esto no era algo que hubiera sucedido, que hubiera sido común en este tipo de muerte, ¿no es cierto? Para nada natural en este proceso. El agua tenía gran significado porque Yahshua declaró que él era la fuente de agua viva. Exactamente. El tipo de agua que la Torah requiere en la purificación para los rituales de limpieza. Este asunto sobre Yahshua, el agua y la purificación fue profetizado y explicado por Zecarías también. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y la limpieza. Unos cuantos pasukim más tarde nos habla de Mashiach siendo herido. En este pasaje está hablando de Yahshua, quien debía todavía venir para la época de Zecarías, ¿no es cierto? Ahora, una fuente, por definición, produce agua viva desde que esté siempre corriendo, y las fuentes en esa época estaban siempre corriendo las aguas porque si no se estancaban en 2 minutos, ¿no es cierto? En 2 días ya estaba el agua que no servía para nada. Siempre eran fuentes de aguas vivas. Una fuente es la fuente de agua en movimiento, contrario a un cántaro o a una piscina cerrada inclusive. Por ejemplo, el agua de una fuente usada para la impureza sencillamente se está refiriendo al procedimiento estándar de purificación. Aún más, donde nuestras Biblias dice en ese pasuk para purificación y limpieza, justamente ahí el hebreo original dice para el hatat y para el nidá. ¿Sí? Ahora que ya hemos estudiado bastante de Vayikra, sabemos que el hatat es lo que normalmente se traduce como ofrenda por el pecado, ¿no es cierto? El korban hatat. Pero nosotros vimos que no se trata simplemente de algo por el pecado. Vayan y vuelvan a repasar el estudio, porque se trata de una purificación. Ya lo estudiamos en su momento. Nidá es la palabra hebrea para el estado espiritual de impureza, generalmente asociado con la mujer en su periodo después del nacimiento del bebé. Sí, aunque también se refiere a un estado general de impureza ritual. Por lo que este pasaje está diciendo que Yahshua es la fuente de agua viva para la ofrenda de purificación y para aquellos que están en estado de impureza. El mismo sería al mismo tiempo la ave que sería sumergida en esas aguas vivas. Si nosotros solo nos molestáramos en leer a Moshe, según Yahshua dijo que lo hiciéramos, y tomáramos el Tanaj seriamente, entonces sabríamos que él tenía que proveer sangre y agua para que la humanidad fuera primero purificada y segundo santificada. Despreciar todas estas cosas como abolidas es despreciar la obra de Mashiach, es patear toda su obra y decir que no vale nada.
agua para llevar al impuro al estado puro, y luego sangre como sacrificio de expiación para hacer de la persona que ahora es pura una persona kadosh santa. Esto es sencillamente la demostración de que los patrones, los modelos ordenados en Elohim, en Vayikra, eran proféticos, eran tipos, y claro que de las profecías concernientes a él y a su ministerio en la tierra, que vamos a revisar a fondo más adelante, estas cosas también eran tipos. En el Pasuk 7, al rociar al Metzorá 7 veces con la mezcla del agua y de la sangre del pájaro, este Metzorá es declarado puro. Entonces después el segundo pájaro era soltado, recordamos. Aun cuando nosotros todavía no hemos estudiado el ritual del chivo expiatorio, que sí vimos en otros estudios, pero que vamos a estudiar a fondo en unos capítulos más adelante, ¿sí? Esta idea de tomar un par de animales, matar uno y soltar a otro, es la misma para el ritual del chivo expiatorio, ¿sí? Al igual que lo es para el proceso de purificación del Metzorá. No hay forma de matar a un animal y resucitarlo para demostrar este efecto único que solo el Adón podía realizar, de manera que había que utilizarse 2 animales. El concepto es que el animal vivo, en este caso el pájaro, carga con la iniquidad de la persona, es enviado, ¿no es cierto? Y es muerto, ¿no es cierto? No, perdón, en este caso es el chivo. Y es enviado lejos de esa persona. En el caso del pecado, esto es muerto. Entonces, en estos 2 casos, ¿sí? Hay una parte que elimina el pecado y la otra parte viene para la purificación y redención. Los chivos son para expiación. Acá solo vamos a usar el ave, ¿no es cierto? No estoy diciendo, nuevamente lo repito, que las aves sean para expiación, porque la expiación la vamos a tener en breve en el próximo post. Este ritual es solo para purificación. Entonces, en el primer paso, el Metzorá es curado de su tzaraat, ¿no es cierto? Y es declarado limpio, pero eso no modifica aún su posición delante de Yahweh, ¿sí? Aún no puede entrar en el campamento, o sea, la congregación, que es el cuerpo. Entendamos la importancia de ser restablecidos, de ser reinjertados en el cuerpo. Entendamos la importancia de lo que Shaul estaba pensando cuando dijo, en su momento, todo Israel será reinjertado, porque Él es poderoso para reinjertarlos dentro de la propia planta en la cual ellos fueron nacidos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender estas cosas, que no existe teología del reemplazo ni nada. El Adón dijo que las 2 casas se unificarían. Las 2 casas son juntamente las que siguen viviendo peleadas y no quieren saber nada una de la otra, como durante toda la historia. Entonces, acá tenemos todos estos pasos justamente que hemos estudiado. Vemos que son símbolos del camino del creyente. Cuando recibimos a Yahshua, somos hechos puros. Pasamos de un estado impuro a un estado puro, pero la humanidad aún debe cumplir sus 7 días y a cada uno le toca su propia parte personal, entendámoslo, su tiempo determinado física, cronológicamente, individualmente, ¿sí? Antes de ser completamente santificados y de entrar, sí, realmente en el 8º día, el que llamamos eternidad, ahora sí, habiendo sido glorificados en plenitud. Bueno, ahora sí, habiendo terminado la charla, voy a dar por encerrado y nos vemos en un rato. Les aviso para que entren en el Meet y tenemos charlas acerca de todas estas cosas. Así que repasen y lean con atención, vean todo esto en la cabeza, todavía no pueden leer, para que podamos tener una charla rica, porque el tema en sí es bien enriquecido. Gloria al Adón que nos ilumina en todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos.